Que conste que ellos específicamente López-Gatell, lo dijeron así. No es una palabra que se nos haya ocurrido a nosotros y que yo esté repitiendo porque me vino a la mente, sino porque estoy retomando la propia frase de López-Gatell para decir que el peor escenario, la posibilidad remota de 60,000 fallecidos por COVID, sería una catástrofe. Revisen ustedes la conferencia de salud del día 4 de junio. En aquel momento iban 12,000 personas fallecidas. Y ese día, ante ya las múltiples dudas sobre, oiga, ¿y esto cuándo va a parar? Ese día, López-Gatell, altanero y prepotente como es, incluso muchas veces hasta tratando de humillar a quien pregunta, porque así es, casi diciéndole, a ver, ignorantito, mira, te lo voy a volver a explicar. El subsecretario de Salud, bueno, ese día ante las múltiples preguntas, tuvo que salir a decir que tenían varios escenarios, uno de 6,000, otro de 12,000, otro de 30,000, otro de... y la catástrofe de 60,000. El día de hoy vamos a llegar a 60,000 fallecidos por COVID. 60,000. Lo vamos a pasar, indudablemente. Quiero recordarles 2 datos, nada más. El primero, que la cifra que se dé el día de hoy corresponde a lo que ocurrió hace 2 semanas. O sea que hoy por hoy rebasamos esta cantidad de personas fallecidas con mucho, no sabemos cuánto, a lo mejor otras 5,000, no lo sé. No sé. Son datos de hace 2 semanas. Y una cosa más, hay un subregistro de 3 veces la cifra que se nos está dando. Estamos hablando de una barbaridad. El día de hoy, con toda seguridad, han fallecido más de 150,000 personas en nuestro país. Hay una columna que escribió Jorge Volpi, que de hecho utiliza la palabra que usó López-Gatell, la catástrofe. Habla de este tema y lo mezcla con otro porque, pues indudablemente, si metemos en una licuadora los 2 asuntos, creamos un cóctel que es verdaderamente explosivo. 60,000 personas fallecidas por COVID y una corrupción que no para. Y eso que cuando escribió Jorge Volpi la columna, todavía no salía a la luz el acto de corrupción que se dio a conocer el día de ayer del hermano de López Obrador. Vean lo que escribe él. Se nos anunció como una posibilidad remota, el peor escenario posible, algo que superaba cualquier expectativa. Hemos llegado. Una catástrofe de 60,000 muertes confirmadas por COVID-19. 60,000 muertes a las que se suman 71,000 por el aumento desproporcionado de decesos respecto al año pasado y que podrían llegar a 180,000. Porque como en la mayor parte de los países, ni siquiera somos capaces de saber cuántos son nuestros muertos. Frente a estas cifras no hay optimismo que valga, y mucho menos la autocomplacencia de Hugo López-Gatell o del presidente López Obrador. Seguir contando con camas disponibles no es ningún éxito. Hay que repetirlo. Según sus propias cuentas, llegamos al punto que ellos mismos llamaron catastrófico. Para colmo, semejante fracaso ha querido adjudicárseles a los ciudadanos, sea por sus padecimientos previos, sea por su indiferencia ante las medidas de distancia. La responsabilidad última es, en cambio, del gobierno, elegido justo para protegernos y dictar las medidas necesarias para evitar justo una catástrofe. Hoy es obvio que esas medidas han sido equivocadas e insuficientes. La terquedad del presidente en minimizar la pandemia y afirmar una y otra vez mendazmente que el problema ya ha sido domado
y un vertiginoso desconfinamiento que no ha venido acompañado por un incremento en el número de pruebas o el seguimiento de los contagios. Con estas cifras, resulta increíble que a López-Gatell le siga resultando tan difícil decir que el gobierno recomienda, y fíjense qué palabra usa Jorge Volpi, una sola palabra podría cambiar todo. Fíjense, les repito la frase. Con estas cifras, resulta increíble que a López-Gatell le siga resultando tan difícil decir que el gobierno recomienda enfáticamente a toda la población el uso de cubrebocas, en vez de insistir en llamarlo herramienta auxiliar y desperdiciar incontables minutos en señalar con una incesable verborrea disfrazada de tecnicismos sus defectos. Hemos llegado a la catástrofe. En nuestras autoridades sanitarias obcecadas y vanidosas no son capaces de admitir un solo error. Ni uno admite. Son perfectos. Si lo notan, son perfectos. Vaya, a lo mejor porque son ángeles o santos. Y mientras la catástrofe de salud nos envuelve, presenciamos otra catástrofe que nos acompaña desde hace ya demasiado tiempo: la corrupción de toda nuestra clase política. Otro virus. Una catástrofe que siempre imaginamos, pero que ahora se revela como parte de una normalidad apabullante. Las declaraciones de Emilio Lozoya señalan a Calderón y Peña, a antiguos secretarios de Estado, gobernadores y legisladores de nuestras tres principales fuerzas políticas, en una argamasa que se torna de pronto indiferenciable. No se sabe cuál es cuál. Lo que señala Lozoya en su vergonzosa confesión es cómo nuestros distintos gobiernos han operado una eficaz maquinaria de corrupción que llegaba a todos los niveles. Una estrategia compartida y silenciada por todos para aprovecharse de sus puestos para obtener un sinfín de beneficios personales en detrimento de los ciudadanos. Lo peor de esta catástrofe es que no ha sorprendido a nadie. Más allá de que se prueben o no sus dichos, todo lo que ha contado Lozoya suena verosímil. Sobornos y chantajes convertidos en un contagio permanente, en donde aquel que no se contaminaba debía asumirse no como honesto, sino imbécil. Una epidemia de corrupción que, por desgracia y a pesar de los dichos del presidente, aún persiste. Al carecer de un aparato de justicia eficaz y transparente, nuestro índice de impunidad es del 96%. Nos enteramos de todo esto debido a una filtración ilegal de la denuncia y por una serie de videos que se nos aparecen como un malévolo quid pro quo y una serie de vendetas. El del hermano del presidente a cambio de los panistas recibiendo sacos de dinero que no sabemos de dónde proviene. Nuestra gran catástrofe es un país en donde nadie rinde cuentas. Un país donde la justicia simplemente no existe y donde los políticos, por tanto, pueden hacer lo que se les antoja sin temor a otra cosa que al ridículo. Porque, por supuesto, todos ellos niegan categóricamente haber participado en actos de corrupción. El presidente dijo que lo mejor que podremos entregarles a las nuevas generaciones es un auténtico Estado de Derecho. Acierta. Por desgracia, no hay señales de que esta transformación, la más urgente para México, esté cerca. Es muy fuerte lo que está pasando. El día de hoy presenciamos una catástrofe. Y el gobierno ausente, defendiendo la corrupción de los suyos, señalando la corrupción de los otros. Y el pueblo olvidado. El pueblo está olvidado. La gente abandonada a su suerte. Que se muera el que se tenga que morir.
es un fracaso, es una tragedia, es una catástrofe. Y así la calificó el mismo López-Gatell, el rockstar que pusieron a dirigir algo que le quedó muy grande, muy, muy grande. Una catástrofe.